Bueno, el día de ahora vamos a conversar sobre sinusitis aguda y sinusitis crónica. Los objetivos son los siguientes: identificar los aspectos epidemiológicos y clínicos de la sinusitis aguda y crónica, conocer la fisiopatología de la sinusitis, analizar las alternativas de tratamiento para sinusitis aguda y crónica y saber identificar y referir a pacientes con complicaciones nasosinusales. Entonces, la sinusitis se va a definir como un proceso inflamatorio de uno o más senos paranasales que ocurre como complicación de una infección viral de las vías aéreas superiores. Cuando la duración del cuadro es mayor de 10 días, se debe presuponer que existe una infección de tipo bacteriano. Ahora, vamos a definir la sinusitis aguda bacteriana. La sinusitis aguda bacteriana es una infección bacteriana de los senos paranasales de duración inferior a 30 días y con resolución completa de los síntomas. Vamos a definir a una sinusitis subaguda como una infección bacteriana de los senos paranasales de duración entre 30 a 90 días, con una microbiología que es bastante similar a la aguda. Y una sinusitis crónica a episodios de inflamación que duran más de 90 días y los pacientes mantienen síntomas respiratorios residuales persistentes. Podemos tomar también otra definición como sinusitis aguda recurrente a episodios de infección bacteriana que duran menos de 30 días y están separados entre sí al menos 10 días durante los cuales el paciente está asintomático. El paciente deberá tener por lo menos 3 episodios de sinusitis aguda en 6 meses o 4 en 12 meses. Epidemiológicamente, afecta a 32 millones de personas en los Estados Unidos, tanto adultos como niños, durante un año. Y tiene una implicancia en la calidad de vida y la utilización de los recursos sanitarios y es motivo de una alta prescripción de fármacos. Esta es una de las patologías que hace que el paciente gaste mayor cantidad de dinero y que vaya recurrentemente al hospital para preguntar por sus síntomas. En relación a su fisiopatología, se debe considerar lo siguiente. A. La anatomía y el desarrollo de los senos paranasales. B. El papel de la mucosa nasal en las infecciones virales y bacterianas. Y C. ¿Cuáles son los factores predisponentes o agravantes? Para eso, deberíamos remitirnos a la parte embriológica para conocer el desarrollo de los senos paranasales. De tal modo que los senos etmoidales son visibles al nacimiento y crecen rápidamente hasta los 7 años y completan su crecimiento entre los 15 y 16 años de edad. Los senos maxilares se encuentran neumatizados al nacer y tienen un volumen de 2 mililitros a los 2 años de edad y alcanzan los 10 mililitros a los 9 años y terminan su crecimiento hacia los 15 años de edad. Los senos frontales crecen lentamente, que no pueden ser identificados antes del año de edad. A los 6 años pueden ser identificados radiológicamente en un 20 a 30% de los niños, mientras que a los 12 años el 85% están neumatizados. El seno esfenoidal a los 7 años están neumatizados en un 85% y continúan su crecimiento hasta los 15 años. Hablar de la fisiopatología nasal implica que nosotros tengamos que conocer las funciones que cumple la mucosa nasal. Recuerden ustedes que la mucosa nasal está dada por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Y las funciones de la mucosa nasal son el calentamiento, la filtración, la inmunorrespuesta a alergenos y agentes contaminantes. La infiltración viral
conduce a un edema de la mucosa con la obstrucción del ostium. Esta es la parte del ostium. Lo que se señala acá es el ostium o puerta de salida de las secreciones del seno maxilar. Las secreciones migran de esta forma, de arriba hacia abajo, y vuelven a subir para salir por esta puerta de salida que es el ostium. Y en el caso del seno maxilar, drenan a nivel de segundo meato. La infiltración viral conduce a edema de la mucosa con la obstrucción del ostium y producción de presión negativa en el seno. Además, hay una disminución de la actividad del epitelio mucociliar, favoreciendo a una proliferación bacteriana. El ingreso de un virus en esta área va a generar un proceso inflamatorio en toda la mucosa nasal. Ese proceso inflamatorio va a generar que los cilios tengan una disminución en su batido. Esto va a condicionar a que haya una obstrucción del ostium o la puerta de salida del seno maxilar. Al haber una obstrucción, en este lugar va a haber una presión negativa, de tal forma de que va a haber una proliferación bacteriana que en un inicio va a ser parte de un proceso inflamatorio agudo y probablemente va a haber un transudado y luego un exudado con secreción purulenta e inflamación e infección del seno maxilar. ¿Cuáles son los factores predisponentes para que ocurran cuadros sinusales? Por ejemplo, tenemos un cuadro de infección viral. ¿Qué va a originar este cuadro de infección viral? Un deterioro de la función mucociliar. Los patógenos bacterianos van a generar una sobreinfección por bacterias de la flora respiratoria. Un cuadro de alergia va a producir una obstrucción y un proceso inflamatorio. La hipertrofia adenoidea va a servir como un reservorio bacteriano. La polución y el tabaco son agentes irritantes de la mucosa nasal. Las anomalías estructurales como la desviación del tabique, anomalías de las paredes nasales, la hipoplasia del seno maxilar y la atresia de Coanas van a generar un deterioro de la función de la mucosa y la ventilación, así como procesos obstructivos. El reflujo gastroesofágico también va a producir un reflujo nasofaríngeo. Los trastornos inmunológicos van a producir déficit de inmunoglobulinas, tanto de la clase A como la clase G. Y las enfermedades crónicas, como son la discinesia ciliar, el síndrome de Cartagener, la fibrosis quística y la diabetes, van a generar un deterioro de la función mucociliar y de la calidad del moco. En relación a la etiología, la mayor parte de las infecciones sinusales son producto de agentes virales y solo una pequeña proporción hacen un cuadro bacteriano. Dentro de los cuadros virales, el rinovirus, el influenza y el parainfluenza son los agentes más frecuentes de sinusitis aguda. Sin embargo, los agentes bacterianos van a considerarse al estreptococo, a la Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis. Debemos nosotros tener un criterio clínico para poder hacer el diagnóstico de sinusitis. Para eso existen criterios que son mayores y existen criterios que son menores. Los criterios mayores son dolor facial o una sensación de presión. Tienes una congestión facial o una sensación de llenura o de pesadez. Hay una obstrucción nasal, hay descarga purulenta nasosinusal, hay hiposmia o anosmia, hay fiebre, ¿ya? Y en los criterios menores existe dolor de cabeza, fiebre, halitosis, fatiga, dolor dental, tos y puede haber dolor de oído o sensación de presión. ¿Cómo hacemos nosotros un diagnóstico diferencial? ¿Cómo vamos a determinar si es un cuadro sinusal bacteriano o va a ser otro tipo de problema?
Para los cuadros de diagnóstico diferencial, vamos a verlo, por ejemplo, con cuadros de rinitis alérgica, con cuerpos extraños nasales, con una estenosis coanal unilateral, con un cuadro de adenoiditis o tonsilitis, o una poliposis nasal, con alteraciones del tabique, con cuadros tumorales, con tos, con cuadros de bronquitis, tos ferina, y otro tipo de patologías como la tuberculosis o el reflujo laringofaríngeo. ¿Cuáles son los criterios que yo debo tener en cuenta para poder hacer una derivación de un paciente? Yo puedo hacer la derivación de un paciente y hago una derivación inmediata cuando se sospecha algún tipo de complicación. Por ejemplo, si yo veo a un paciente que tiene antecedente de un resfrío por un cuadro viral, que ha hecho un cuadro sinusal, pero este paciente está tomando un aspecto séptico, existe fiebre alta, un dolor intenso de cabeza, hay edema orbitario, inflamación frontal, hay algún tipo de alteración visual, hay un desplazamiento del globo ocular, una oftalmoplejía, diplopia o una disminución de la agudeza visual, es un criterio de urgencia para poder derivar. Ahora, si el paciente no responde al tratamiento, el paciente está inmunocomprometido o tiene una enfermedad de base, hay que derivarlo también. Y si es que nosotros vemos que el paciente, por ejemplo, hace un cuadro de sinusitis crónica y vemos en el examen clínico que tiene un defecto de tabique o existe una tumoración de aspecto polipoideo, podemos nosotros hacer una derivación a un centro de mayor nivel para que le hagan algún tipo de cirugía. Para eso es importante que ustedes puedan reconocer las complicaciones que nos dan los cuadros sinusales agudos o crónicos, mayormente los agudos. Y las complicaciones que pueden existir son complicaciones de tipo orbitario o pueden ser complicaciones de tipo endocraneal. Para eso, ustedes tienen que tratar de diferenciar los estadios, en donde tienen un estadio 1, en donde va a haber una celulitis periorbitaria o preseptal, en donde solamente va a haber un edema del párpado superior, sin cambios visuales o extraoculares. Si es un estadio 2, van a considerarlo como una celulitis orbitaria o poseptal. Y entonces acá, aparte del edema palpebral y periorbitario, va a haber una proptosis, una quimosis o movimientos extraoculares limitados o no. Si ya un grado 3, va a pensar en un absceso superióstico. Entonces va a haber un desplazamiento del globo ocular hacia abajo y lateralmente, afectación de los movimientos extraoculares y de la agudeza visual. Si encuentran un estadio 4 en donde hay un absceso orbitario, va a haber una proptosis grave, una oftalmoplejía completa, afectación de la agudeza visual que puede progresar a ceguera irreversible. Y si llegamos a un estadio, que es el estadio 5, vamos a tener una trombosis de seno cavernoso, en donde va a existir un dolor orbitario, equimosis, proptosis, sepsis, oftalmoplejía, que puede progresar hasta el ojo contralateral. Los tipos de complicaciones endocraneales podemos nosotros considerar a un absceso epidural o subdural, a un absceso cerebral, a una meningitis, a una cerebritis o una trombosis de seno cavernoso. En cada uno de estos, ustedes van a encontrar una clínica, un diagnóstico y un tratamiento que va a ser presuntivo. Obviamente que todos los tratamientos en este tipo de pacientes son en pacientes hospitalizados. Y pueden haber también complicaciones de tipo óseo, donde se pueden encontrar osteomielitis maxilar o de los huesos frontales. En relación al tratamiento, el objetivo del tratamiento es eliminar la infección, disminuir la severidad y la duración de los síntomas y prevenir las complicaciones. El tratamiento antibiótico resulta bastante complejo debido a la resistencia que están adquiriendo actualmente las bacterias. Los cultivos de las secreciones vía endoscópica nos podrían orientar a indicar tratamientos más adecuados.
la terapia antimicrobiana empírica debe ser iniciada sí o sí con amoxicilina. Recuerden ustedes que el estreptococo es sumamente sensible a la amoxicilina. Si ustedes consideran que luego del tercer día de darle el medicamento persiste, por ejemplo, con los síntomas, deberían agregar el clavulanato a la amoxicilina para formar la amoxi con ácido clavulánico y o darle una cefalosporina de segunda o tercera generación. La alternativa para pacientes que son alérgicos sería el uso de los macrólidos. Como terapia auxiliar se pueden utilizar soluciones salinas que pueden ser iso o hipertónicas, corticoides orales, corticoides tópicos, mucolíticos o descongestionantes. Entonces, vemos acá el tratamiento de la amoxicilina. Acá la dosis lo indica entre 40 y 45. Generalmente nosotros damos dosis más altas, entre 70 y 90 miligramos por kilo de peso. Y acá en la parte del clavulanato tenemos que tener especial cuidado porque el clavulanato produce como efecto colateral la diarrea. Entonces, estos son cuadros de dosis y medicamentos que se pueden utilizar para cuadros de sinusitis. En relación a la sinusitis crónica, debo mencionar que en la sinusitis crónica, el aclaramiento mucociliar y las defensas del huésped pueden estar tan deteriorados que la cavidad del seno pierda su esterilidad normal y se colonice con microflora nasal. Por tanto, la sinusitis crónica podría ser una alteración de la anatomía normal responsable del drenaje y la lesión de la mucosa de la cavidad de los senos en vez de un proceso infeccioso. Por ejemplo, si nosotros tenemos a un paciente que viene con una desviación del tabique nasal y este paciente hace cuadros de sinusitis a repetición, vamos a considerar que probablemente este tabique está obstruyendo la puerta de salida de las secreciones del seno y hay que hacerle una cirugía para poder permeabilizar esa puerta. Si nosotros consideramos, por ejemplo, que existe un paciente que tiene una tumoración nasal de aspecto polipoideo que está ocluyendo la puerta del seno, obviamente que tendríamos que sacar esa tumoración para poder permeabilizar la puerta del seno. Si nosotros tenemos una enfermedad de fondo, por ejemplo, una disenesia ciliar o una enfermedad de Cartagena, se tiene que manejar la enfermedad para poder mejorar el cuadro de sinusitis crónica. Entonces dice, aunque se han detectado biopelículas en la mucosa de los pacientes con sinusitis crónica, no se ha determinado su función precisa porque no están presentes en todos los casos de rinosinusitis crónica. Y algunas personas sanas tienen biopelículas limitadas. Los factores de riesgo del desarrollo de sinusitis son las rinitis alérgicas, el asma, la natación y la obstrucción nasal causada por pólipos, cuerpos extraños y tumores. También se han asociado a la sinusitis inmunodeficiencias, como la gamma-globulinemia, la infección por el virus de inmunodeficiencia humana y la enfermedad granulomatosa crónica. Defectos estructurales, como pólipos y paladar hendido, y trastornos funcionales del aclaramiento mucociliar, como la disenesia ciliar y la fibrosis quística. Se ha documentado que existe una leve asociación entre el reflujo gastroesofágico y la sinusitis. La etiología bacteriana de los cuadros crónicos está por el Staphylococcus aureus, la influenza, la Prevotella y el Peptostreptococcus. Los pacientes con rinosinusitis crónica tienen síntomas durante al menos 12 semanas. En estos pacientes, la presentación se caracteriza por drenaje mucopurulento, anterior o posterior, y obstrucción nasal. En los pacientes con sinusitis crónica suelen producirse dolor facial, opresión e hipospia. En la exploración física puede existir dolor facial, desviación del septum,
rinorrea mucopurulenta anterior o posterior o la presencia de alguna tumoración. Se debe realizar el diagnóstico clínico y por imágenes. La tomografía de los senos es útil para evaluar a los pacientes con complicaciones intraorbitarias o intracraneales de la sinusitis y aquellos en los que se está considerando la cirugía del seno para definir la anatomía del paciente. Además, la tomografía desempeña una función importante en el diagnóstico y el tratamiento de la rinosinusitis crónica, no de la aguda. La resonancia magnética puede tener una función en el diagnóstico de sinusitis fúngica y es útil para el diagnóstico de las complicaciones intracraneales de la sinusitis. La cirugía es el procedimiento adecuado para aquellos pacientes que no responden al tratamiento. Este es el tema de sinusitis.